Qué bonito empezar un discurso teniendo un espíritu tan fuerte, ¿verdad? Como el que se ha podido sentir en esta tarde, con todos los mensajes, tanto el de la jovencita, la bienvenida de nuestro presidente de Estaca, las palabras de nuestro anterior presidente de Estaca. Qué privilegio formar parte de esta conferencia y sentir este espíritu. La revelación en la Iglesia es maravillosa. Nosotros, por lo general, siempre hemos trabajado mano a mano con el Consejo de Estaca para arrodillarnos, orar y pedir al Señor que nos indicara qué temas necesitaban ustedes escuchar. La presidencia de Estaca no es ajena a ello y normalmente también acabamos determinando qué temas vamos a tratar. Por invitación de nuestro presidente de Estaca, él nos pidió que cada uno de nosotros tres nos arrodilláramos y pidiéramos al Señor, en solemne oración, qué tema debíamos de tratar cada uno de nosotros, ¿no? Hoy han tenido la oportunidad de escuchar la bienvenida por parte de él, mañana podrán escucharlo, igual al presidente Maroto. Y el tema que quería tratarles en este discurso va muy relacionado con lo que el presidente Hernández ha compartido hoy. Y dentro de los muchos himnos que se pueden entonar en la Iglesia, el himno que se escogió para empezar esta sesión, que es un himno histórico en el contexto de la Iglesia, que es "Qué firmes cimientos", es exactamente del tema que quiero tratarles en esta tarde. Ruego al Espíritu Santo que nos ayude a testificar a nuestro corazón y nos dé paz a nuestra mente para testificar acerca de la veracidad del mensaje que he preparado y todos podamos sentirnos fortalecidos. Como saben, la Iglesia está iniciando un proceso muy ambicioso para renovar aquellos templos más antiguos, especialmente aquellos en que los cimientos se han visto dañados por el paso del tiempo, ¿no? Especialmente recordarán el mensaje del presidente Nelson en la Conferencia General de octubre, donde compartió un vídeo cómo visitaban las obras de la renovación y las obras de refuerzo que se estaban haciendo en los cimientos del templo de Salt Lake City. Hubo unas palabras que no pasaron por alto a mi modo de ver y que quería compartirles en esta tarde. El presidente Nelson dijo lo siguiente: "No vamos a escatimar esfuerzos para darle a este venerable templo, que se había vuelto cada vez más vulnerable, unos cimientos que resistan las fuerzas de la naturaleza durante el milenio. De la misma manera ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias, quizás medidas que nunca antes hemos tomado, para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. Tiempos sin precedentes exigen medidas sin precedentes". Y dijo: "Mis queridos hermanos y hermanas, estos son los últimos días. Si ustedes y yo vamos a resistir los peligros y las presiones venideras, es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento espiritual edificado sobre la roca de nuestro Redentor Jesucristo". Me causa curiosidad, ¿no? Un poco de gracia, porque mucha gente, cuando me preguntan a qué me dedico profesionalmente, cuando les respondo, muchas veces da pie a tener una conversación mucho más extensa porque no es muy conocido. Llevo varios años trabajando como responsable comercial en un laboratorio de análisis de materiales y ensayos de control de calidad para el sector de la construcción. El control de calidad en la construcción es muy amplio, ¿no? Controla la ejecución de una obra desde el movimiento de tierras hasta la cimentación de un edificio, de un puente, de cualquier estructura, hasta analizar todos los análisis del hormigón y del acero corrugado y otros materiales que se utilizan para los cimientos y la estructura. A pesar de que no soy geólogo, a pesar de que no soy ingeniero civil ni arquitecto técnico, la devoción por mi trabajo me ha ayudado a aprender muchísimas cosas que, si no estuviera en esta rama profesional, no podría conocer, ¿no? Tendría que haber estudiado arquitectura o sería un ingeniero de estructuras, ¿no? Para analizar cómo se reparten las cargas. Y hoy precisamente quería compartirles con ustedes un ensayo que me llamó desde el primer momento mucho la atención por la manera en cómo se puede comparar y analizar con el Evangelio de Jesucristo. Existe un ensayo denominado ensayo sónico o de integridad estructural de pilotes. Para no liarme mucho con el concepto y tratar de explicarlo de una manera muy sencilla, he pedido a nuestro amado especialista en tecnología que pueda compartir unas imágenes para que sea más visual y todos podamos entender. Un pilote
Es un elemento constructivo utilizado para la cimentación de obras que permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo cuando éste se encuentra a una profundidad tal que hace inviable tanto técnica como económicamente una cimentación más convencional mediante zapatas o losas. Generalmente tiene una forma cilíndrica, de columna, y se coloca verticalmente en el interior del terreno. Yo no lo veo, pero bueno, lo han podido ver en imágenes. Es interesante que este ensayo, como pueden ver, necesita una preparación especial para el técnico que lo lleva a cabo. Necesitan tener unos certificados conforme ellos son geólogos y conforme ellos saben identificar una serie de gráficas que a través del ensayo determinan si ese pilote, si ese cimiento tiene alguna fisura o tiene alguna discontinuidad o anomalía que pudiera hacer que a futuros pues el edificio o la estructura a controlar se pudiera derrumbar o pudiera caer, ¿no? Por lo tanto, la vida de personas podría estar en juego. La responsabilidad civil que adquiere este profesional a la hora de hacer el ensayo es vital y crucial, y me ha recordado mucho lo que el presidente Hernández ha dicho, ¿no? ¿Cuánto se puede hacer en 1 minuto y medio? Generalmente la gente que hace este tipo de ensayos es cuestión de analizar, saben identificar si existe alguna anomalía en el pilote en cuestión de segundos, simplemente mirando una gráfica. El ensayo en sí, como decía, consiste en una sonda que se coloca encima de la superficie del pilote y con un martillo se golpea la superficie de manera que éste emite una sonda ultrasónica que atraviesa toda la estructura del pilote hasta rebotar en el suelo y volver hacia arriba. Eso genera una gráfica en el dispositivo que lleva el inspector y, como les decía, de modo que sea la gráfica, él puede saber en cuestión de segundos si se ha hormigonado mal o si ha habido alguna incidencia que pudiera provocar daños graves en la cimentación de esa estructura. De la misma forma, estarán explicando por qué me están contando esto, ¿no? La construcción es un sector que es maravilloso porque siempre, lo hemos visto en el himno de Qué firmes cimientos, se hace referencia a Jesucristo como la roca, como el cimiento seguro, como el pilar, y es maravilloso porque se pueden asemejar en muchas cosas a diferentes doctrinas del Evangelio. Pues bien, yo quería centrar mi discurso en este ensayo de tal manera que, de la misma manera que el martillo golpea la sonda de ese pilote, las pruebas duras de la vida, las enfermedades, las decepciones de nuestra vida golpean fuertemente a nuestro pilote, a nuestro propio cimiento. Muchas de esas pruebas son muy difíciles de superar. He tenido la oportunidad de hablar con muchísimas personas desde que estoy en este llamamiento y no se imaginan la cantidad de depresiones, de enfermedades y de padecimientos que la gente tiene hoy en día. Podía llegar a imaginar un poco, pero no tanto. Entonces, ciertamente es muy importante que tengamos la facultad de analizar, igual que un buen inspector tiene esa buena preparación, es de vital importancia que nosotros, cuando esos golpes golpean contra nuestro cimiento, tengamos la capacidad técnica y espiritual de reconocer cómo se encuentra, en qué estado se encuentra nuestra integridad espiritual en ese momento. Como les decía, la preparación es fundamental. Les voy a contar un pequeño anécdota. Mis hermanos y yo, debido a la poca diferencia que tenemos en edad, siempre solíamos jugar todos los deportes habidos y por haber en el pequeño patio que tienen mis padres todavía en su piso. Llegó un momento en que nos aburrimos y mi hermano Juan Esteban y yo, echando mucha imaginación al asunto, decidimos un día probar jugar a tenis en un patio donde las vallas no llegan ni siquiera a 2 metros de altura y donde la superficie es extremadamente pequeña, ¿no? A lo mejor estoy exagerando, pero el patio no es que sea muy grande. Aquel deporte se convirtió en un deporte de riesgo por la sencilla razón de que, al saber la poca altura que tenían esas vallas, prácticamente era iniciar el partido y nos quedábamos sin pelotas porque todas se iban al patio de los vecinos, ¿no? Y eso, bueno, luego derivaban en muchas quejas y en mucha frustración porque intentamos colocar redes, pero no servían, era inviable, ¿no? Debido a que éramos niños muy pequeños, no disponíamos de unos ingresos. Nuestros abuelos nos daban alguna semanada, ¿no? Nos daban 50 céntimos, 20 céntimos, y eso para nosotros era un tesoro que había que guardarlo y no gastarlo, ¿no? Un día, debido a esa frustración, un amigo nos informó que habían abierto unas pistas de tenis en nuestro municipio
y nos había dicho que podíamos ir a preguntar cuánto podían costar, ¿no? Nos dijeron, si no recuerdo mal, el precio de alquiler de la pista de tenis era entre 9 a 10 euros en aquel momento, y nosotros nos parecía carísimo, ¿no?, por una hora. Debido a la ilusión de un niño, decidimos, todo el dinero que teníamos, pues decidir a jugar la partida. Pues bien, cuando llegamos allí, el personal del ayuntamiento muy amablemente nos dirigió a la pista y de repente nos miró y nos dijo: ¿dónde están vuestras raquetas? ¿Habéis venido a jugar a tenis? ¿Dónde están? Bueno, mire usted, yo por 10 euros pensaba que entraba todo, ¿no? Yo estoy alquilando esto. No, esto no funciona así. Tendrán que ir a su casa. Entonces, bueno, nos vio un poco la cara de desánimo, ¿no?, por el sacrificio que habíamos hecho, y al ser niños, pues nos perdonó y nos dijo: bueno, esperad aquí, voy a volver unas raquetas. Cuando ya se marchaba, nosotros dijimos: ¿pero las pelotas dónde están? Y dice: ¿tampoco habéis traído pelotas? Y nosotros: bueno, mire usted, que por este precio pensábamos que ya entraba también, ¿no? Total, que una vez más, en un acto de misericordia del pobre trabajador, pues le supo mal y nos dio las pelotas, eso sí, no gratuitamente, nos hizo una advertencia muy seria. Nos dijo que si volvíamos a ir sin raquetas y sin pelota, no podríamos volver a jugar y que tendríamos que ser más cuidadosos con lo que hacíamos, ¿no? Todo aquello quedó en un pequeño anécdota, pero eso me hizo recordar en que cuando hablamos de cimentaciones profundas, un pequeño error en la preparación y en el cálculo del inspector que ejecuta el ensayo puede ser causante, como he dicho antes, de fatalidades. Mayor número de desprendimientos de edificios vienen por causas de una mala ejecución a la hora del hormigonado de los cimientos. Entonces, como les decía, es de vital importancia tener esa preparación. Trasladándolo al ámbito espiritual, si nosotros tenemos que preguntarnos qué clase de inspector somos. ¿Somos el inspector que va sin preparación, que cuando realiza el ensayo le cuesta analizar la gráfica y no está seguro de lo que está haciendo? ¿O somos el inspector de cuando esos golpes del martillo, que son las pruebas de la vida, impactan contra nuestro cimiento, somos capaces de analizar nuestra integridad espiritual y saber cómo se encuentra? Quería basarme ya para lo que me queda de discurso en dos principios que son fundamentales, que nos pueden ayudar a fortalecer esos cimientos. Pero antes, me he tomado la molestia de reflexionar bajo espíritu de oración qué preguntas nos podríamos hacer como autorreflexivas para analizar esa gráfica del ensayo, ¿no? Para analizar dónde me encuentro a día de hoy en esa gráfica de mi integridad espiritual. Y no quiero que la respondan, evidentemente, que me gustaría que la anotaran en esas tablas de carne que dijo el Elder Bednar en la pasada conferencia general, que es nuestro testimonio y nuestra mente, y las meditáramos con espíritu de oración. Las preguntas son las siguientes. ¿Con qué frecuencia me comunico con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo? ¿Con qué frecuencia siento el poder y la influencia del Espíritu Santo en mi vida? ¿Con qué frecuencia pido al Señor con fe experiencias espirituales para fortalecer mi testimonio? ¿Con qué frecuencia leo, medito y oro para tener un mayor conocimiento de las Escrituras y palabras de los profetas? ¿Con qué frecuencia asisto al templo para recordar las promesas y convenios que he establecido con Dios? ¿Con qué frecuencia me preparo y participo dignamente de la Santa Cena? Estas son solamente algunas de las preguntas, autoexamen, que nos podríamos hacer para analizar en el momento de nuestro ensayo espiritual, determinar en qué punto nos encontramos nosotros a día de hoy en nuestra relación con el Salvador y con nuestro Padre Celestial. El Elder Bednar dijo en la pasada Conferencia General de abril de 2022, la doctrina de Cristo, escrita con el Espíritu del Dios vivo en tablas de carne de nuestro corazón, aumenta nuestra capacidad de no hacer caso a las muchas distracciones, provocaciones y desvíos de nuestro mundo caído. Por ejemplo, la fe que se centra en el Señor Jesucristo nos aporta fuerza espiritual. La fe en el Redentor es un principio de acción y de poder. Al actuar de acuerdo con las verdades de su Evangelio, somos bendecidos con la capacidad espiritual de seguir adelante a lo largo de los desafíos de la vida mortal mientras nos centramos en el gozo que el Salvador nos ofrece. Algo que he omitido cuando hablaba acerca de este tipo de ensayo es que cuando el inspector determina que hay una anomalía en la cimentación, no está todo perdido. Generalmente lo que se hace es avisar a la dirección de obra y lo que decide es ampliar un muestreo.
Si a lo mejor hay 20 pilotes de la cimentación, si en uno ha dado anomalía, pues se decide hacer el 100% de ellos para analizar si la anomalía recae solamente sobre uno o si realmente toda la cimentación ha sido afectada. Del mismo modo que cuando se detecta esta avería se puede subsanar, el Evangelio de Jesucristo, gracias a la infinita expiación del Salvador, quien es el mejor arquitecto, el mejor ingeniero y el creador de este mundo, aquel que todo lo sana, todos, independientemente del punto donde se encuentre nuestra gráfica, podemos recibir sanación y curación para volver a levantarnos y seguir adelante. Como les decía, basándonos en el principio de la fe, que es un principio de acción, existen muchos ejemplos en las Escrituras de profetas que en situaciones muy graves, de extrema gravedad, decidieron apostar y confiar en la fe en el Señor Jesucristo para poder salir triunfantes en medio de la aflicción. Esto, dicho de esta manera tan poética, suena muy bonito, pero yo soy el primero que reconozco que en el momento de la hiel de la amargura es difícil muchas veces tener fe en Jesucristo y llegar a conocer y comprender que Él es el mejor psicólogo, porque todo lo que nosotros podamos pasar, Él ya lo ha pasado en su proceso expiatorio. Y por eso me causó gran impresión una historia contemporánea, no una historia de las Santas Escrituras. Es una historia de Daniel Jones, quien sirvió y asistió, este es un hermano de la época de los pioneros, que se unió a la Iglesia en California en 1851. En 1856, cuando muchos santos en la travesía, después del sufrimiento y de la persecución tan grave que habían tenido yendo desde el este hacia el oeste de Estados Unidos, se alistó para ayudar en las compañías de carros de mano tan conocidas, ¿no?, en las historias tan conmovedoras de los pioneros. Lo que me llamó la atención de esta historia es la cantidad de fe en Jesucristo que ellos depositaron para salir delante frente a la adversidad. Voy a citar literalmente lo que dice su diario personal. Dice así. Dice: cuando llegaron allí se encontraron una situación desoladora, prácticamente no quedaba agua para sobrevivir, estaban atascados en las montañas de Wyoming, en pleno invierno, temperaturas extremas bajo cero, y prácticamente no les quedaba carne cruda, que en aquel entonces con la carne que les quedaba del ganado se la comían cruda, porque no había otra solución para sobrevivir. Y él dice: la caza pronto se volvió tan escasa que no podíamos matar nada. Comimos toda la pobre carne, uno tendría hambre al comerlo, incluso comiendo esta carne tenían hambre. Finalmente todo eso se había ido, ahora no quedaba nada más que pieles. Hicimos una prueba con ellas. Mucho fue cocinado y comido sin ningún tipo de condimento, y debido a ello enfermó a toda la compañía. Muchos estaban tan en contra de comer este tipo de alimento que les daba asco incluso pensar en ello. Las cosas se veían oscuras, ya que no quedaba nada más que las pobres pieles crudas tomadas del ganado hambriento. Le pedimos al Señor que nos indicara qué hacer. Los hermanos no murmuraron, sino que sintieron que debíamos confiar en Dios. Habíamos cocinado la piel después de remojarla y rasparla hasta que estaba blanda y luego nos la comíamos, con las colas del ganado incluidas. Ese método de cocina hizo que la piel muerta se quedara con nosotros como alimento por más tiempo del que deseábamos. Finalmente, y esta es la parte importante del relato, recibí una impresión de cómo aliviar ligeramente el mal y fuerte sabor de la piel muerta, por lo que avisé a mis compañeros y les expliqué cómo debían de cocinar la piel a partir de ese momento. Primeramente se debía quemar y raspar el pelo. Esto tendía a matar y purificar el mal sabor que le daba el escaldado. Después de raspar, se hervía 1 hora en abundante agua, tirando el agua que había quitado toda la cola. Luego lavar, raspar de nuevo, volver a lavar con agua fría, luego hervir hasta que gelatinara. Era un problema considerable. Y posteriormente, después de gelatinar, echábamos un poco de azúcar espolvoreado que escaseaba por encima para endulzar un poco más el mal sabor fuerte y desagradable de la piel. Era un problema considerable, pero teníamos poco más que hacer y era mejor que morirnos de hambre. La parte más importante viene ahora, son solo 2 líneas, pero es un tesoro. Dice:
Todo lo que he leído hasta ahora es una preparación para la siguiente línea del diario de Daniel W. Jones. Ilustra cómo esos santos pioneros pueden haber sabido algo sobre el poder habilitador de la expiación que nosotros podemos ejercer tan solamente al tener el deseo sincero de ejercer la fe en el Señor Jesucristo. Y él dijo, una vez hecho todo este proceso, dijo, suplicamos al Señor en humilde oración que bendijera nuestros estómagos y los adaptara a este alimento. Me llama mucho la atención la última frase. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos orado en ese momento para suplicar al Señor Todopoderoso que hubiera descendido, como hizo en la antigüedad, maná del cielo en época de escasez? ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos orado para pedirle al Señor que en su misericordia, en la cual es llena y es grande y gratuita para todo el mundo, pudiera darnos un ganado, un becerro que apareciera allí por el poder del Señor? Pues no, estos hermanos tenían claro que esa era su situación y con fe inquebrantable en Jesucristo prefirieron pedir al Señor que adaptara sus estómagos para comer ese alimento. Eso, hermanos, es la esencia de ejercer la fe en el Señor Jesucristo. Quizá en nuestra vida no tengamos experiencias tan dramáticas como las tuvieron los pioneros de aquella época, pero estos fieles hermanos entendían un poco lo que es el proceso de ejercer el don de la fe en Jesucristo y confiaban en que su poder, debido a la expiación, podía hacer que sus estómagos se adaptaran a tener que comer ese tipo de alimento totalmente crudo, con métodos innovadores que el Señor mismo le había revelado a este buen hermano para que pudieran sobrevivir. De manera que, ¿por qué les quería hablar en este principio de la fe? Porque la fe es imprescindible y, como decía el presidente Hernández, en 1 minuto y medio, nosotros en ese momento en que la vida nos zarandea y zarandea nuestro cimiento, en ese minuto y medio, como él ha dicho, nosotros podemos hacer esta autorreflexión, determinar si nuestra integridad espiritual está afectada y poder trazar esa línea y empezar a caminar a partir de ahí, siempre ejerciendo la fe en aquel que todo lo puede sanar. Para terminar mi discurso, quería hablarles acerca de una cita que el presidente Nelson también dijo en esa misma conferencia general. Dice, siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, el lugar más seguro desde el punto de vista espiritual es vivir dentro de los límites de sus convenios en el templo. Mi conclusión en esta tarde es que podamos recordar la vital importancia de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo restaurada en la tierra, preparados, sabiendo reconocer mediante el poder de Dios y el Espíritu Santo cómo se halla nuestra integridad espiritual, siendo ese buen inspector con la debida preparación para analizar en cuestión de segundos en qué estado nosotros nos encontramos, y que podamos recordar la expiación infinita de Jesucristo, su poder sanador y los convenios que hemos hecho cada uno de nosotros personalmente con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo en el templo. Si hacemos todas estas cosas, el Señor ha prometido que seremos bendecidos y quizá como a los pioneros, y quizá no en casi todas las ocasiones, la carga no será removida de nosotros, pero estos fieles hermanos aguantaron condiciones adversas pidiendo al Señor que bendijera sus estómagos para adaptarlo a esa comida. Nosotros debemos desarrollar el don de la paciencia, que es un don celestial y que, por cierto, cuesta mucho de desarrollar, y esperar pacientemente con la fe inquebrantable en el Salvador Jesucristo. Ya para terminar, quisiera compartir con todos ustedes el propósito de todo lo que hacemos en esta vida. Es una de mis citas favoritas y es una cita que compartió con todos nosotros el presidente James E. Faust, que ya falleció hace un tiempo. Él dijo, la fe es el poder, la obediencia es el precio, el amor es el motivo, el Espíritu es la clave y Cristo es la razón. Es mi ruego, hermanos y hermanas, que podamos atesorar estas palabras en nuestro corazón y en nuestra mente, y cuando la vida nos zarandee, podamos recordar, aunque sea un poco,
lo importante que es confiar en el Señor y confiar en que Él todo lo puede y que por muy mal que estemos, Jesucristo siempre tendrá el poder de sanar, puesto que es el creador de esta vida, de este mundo, y Él es la única persona que tiene la capacidad, mediante su expiación, de poder sanarnos y de poder arreglar esos cimientos espirituales que tenemos. Comparto este discurso con mucho amor y humildad y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.